Aleluya. Buen día a todos. Dios nos ha hablado este año de que es el año que se van a manifestar sus hijos. Y por eso es que estamos aprendiendo lo que es ser un hijo y lo que significa esto de paternidad. Y hoy vamos a seguir con esta serie de mensajes hablando acerca de paternidad. En esta mañana ¿recuerdan el primer día cuando comenzamos en esta serie que hablamos de lo que significa ser el Abba Padre? ¿Se acuerdan? Esa relación de Abba Padre. Precioso. Esas palabras de intimidad. Luego vimos cómo debíamos ser hijos maduros. También estuvimos viendo acerca de cómo debíamos ser entendidos en los tiempos. Porque todo lo que nos ha de suceder ya fue escrito, ya fue determinado. Solo que nosotros debemos ubicarlo en los tiempos y alinearnos con eso, para que lo que es de Dios se cumpla en tiempo y forma. ¿Amén? ¿Se acuerdan? Y si Dios quiere que seamos hijos, es porque Él se quiere reflejar en nosotros y quiere a su vez que nosotros también podamos engendrar hijos. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que significa manifestar la paternidad. El título de este mensaje es Manifestando la paternidad. Dijimos que Dios busca hijos como su Hijo. Dios busca hijos como Cristo. Él busca que en nosotros se pueda desarrollar Cristo, porque Él no busca muchos hijos, Él busca un hijo. ¿Sí? Somos muchos, somos millones, pero el Padre anhela que seamos como Cristo. Y Él es el gran Padre. Amén. Es el Padre eterno, el Padre celestial, el Padre bondadoso, el todopoderoso. Y debemos en este tiempo centrarnos. Debemos buscar que el Padre se pueda reproducir en nosotros. Amén. ¿Cuántos lo desean? Yo lo quiero y yo todos los días trato de aprender más, yo trato de lo que voy aprendiendo también ponerlo en práctica, porque no se trata de aprender, sino ponerlo en práctica también y ver cómo era Cristo con respecto a su Padre y yo hacer esas mismas cosas que Cristo hacía, actuar como Él actuaba, pensar como Él pensaba, hablar como Él hablaba. Vimos que había una relación íntima y que el Padre se encargó de mostrarlo. En 2 oportunidades al menos dice la Biblia que desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él sigan, obedézcanle a Él. Así que nosotros tenemos un desafío en la vida que es ser como el Hijo, ser como Cristo. Y aunque te parezca que es muy lejano, que te parezca que es imposible, quiero decirte algo, Cristo mismo dijo que lo mismo que Él hizo y aún mayores cosas podríamos hacer. Quiere decir que podemos alcanzar el nivel de Él, podemos llegar a la altura de la plenitud de Cristo. No sé si estamos en el escalón 1 de 100, en el 2, en el 3, no importa, pero estamos caminando, ¿verdad? ¿Y queremos seguir subiendo? ¿Y nos va a costar? Sí, nos va a costar, pero vale la pena también. Amén. Debemos buscar que el Padre se reproduzca en cada uno de nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 7 al 11, vamos a leer en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 7 al 11. ¿Todos lo tienen allí? Yo veo que algunos traen sus cuadernos y su lapicero. Yo les recomiendo que cada vez que vengamos a la casa de Dios traigamos para anotar, porque Dios está hablando mucho, está soltando mucha palabra y es bueno que nosotros anotemos para no olvidarlo, para que cuando nos vayamos de aquí eso no caiga en el olvido, sino que podamos ir registrando todo aquello que Dios nos va marcando para que eso luego lo podamos poner en práctica. Amén. Dice así, habla Jesús y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Miren, Felipe dice algo, dice, mostrarnos al Padre y con eso nos alcanza.
Y Cristo mismo dice, pero si les vengo mostrando al Padre. Y esto es algo que muchas veces ha sido un impedimento para que podamos avanzar en las cosas de Dios. Estamos esperando, no sé, que Dios venga en una nube, que nos mande un ángel, que nos mande señales visibles en el cielo. Y nosotros ya podemos conocer al Padre perfectamente a través de Cristo. Y todo lo que es de Cristo está reflejado en la Biblia, así que no tenemos que buscar ninguna señal sobrenatural, no tenemos que buscar un iluminado, ni un ungido, ni nada, es simplemente leer la palabra todos los días. Dice Felipe, 3 años hace que estás conmigo y todavía no te diste cuenta. Bueno, yo creo que muchas veces Dios dice, Marcelo, 51 años tenés ya, naciste en el Evangelio y todavía no te das cuenta. Debemos asociar al Hijo con el Padre, no se pueden separar. El Padre y el Hijo son una misma cosa. El Hijo es la revelación del Padre en la tierra. Lo que el Padre es en el cielo, Cristo lo fue en la tierra. Y dejó trazada una enseñanza para que lo que Él fue, nosotros también podamos ser en la tierra. Y si nosotros en la tierra somos lo que Cristo fue, significa que estamos siendo como el Padre. Miren qué sencillo que es. Pero que es difícil de ponerlo en la práctica a veces, ¿no? Cristo deja bien claro aquí en este pasaje que Él actúa en base a lo que el Padre hace. Él no se mueve por sí mismo. Por eso ver a Cristo es ver al Padre. Diga conmigo, ver a Cristo es ver al Padre. Amén. Y ver a Cristo en otros también es ver al Padre. Allí mismo en Juan capítulo 5, 19 y 20, quiero que vayamos rápidamente. Juan 5, 19 y 20. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. A mí me encanta este pasaje porque Cristo está diciendo, yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Primero, quiere decir que hay una dependencia absoluta de Cristo hacia su Padre. Volvamos a nosotros. ¿Cómo debemos ser nosotros en esta tierra? Tener una dependencia absoluta del Padre. No debemos hacer nada por nosotros mismos, sino solo aquello que el Padre nos está mostrando que debemos hacer. Y el Padre dice que es tan bueno que le muestra al Hijo. Así que por ahí hay gente que dice, yo no sé lo que Dios espera de mí. Dios te lo va a mostrar, si se lo preguntas te lo va a decir. Dice que el Padre es tan bueno que le muestra a su Hijo las cosas que Él está haciendo para que nosotros la podamos hacer en la tierra también. Y yo digo, Cristo, siendo Dios, se sujetó de tal manera que Él no hizo nada por sí mismo, cuanto más nosotros que no somos Dios. No tiene que quedar ni un solo poquito, ni un solo pedacito en nuestra vida que sea manejado por nuestra voluntad. Debemos ser dependientes absolutos del Padre Celestial. Yo acá en estos pasajes que hemos leído veo obediencia. Cristo fue obediente. Hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Habló lo que el Padre le mandó a hablar. Y dice que fue obediente hasta la muerte. Aun cuando Él en su naturaleza dijo, Padre, si es posible que pase esto porque es muy complicado. Lo que se viene es fuerte. Pero sea hecha tu voluntad. Cristo obedeció hasta la muerte. Cuánto más nosotros debemos obedecer al Padre. Aquí yo veo obediencia del Hijo, y si nosotros estamos entendiendo lo que es ser un hijo, debemos ya erradicar toda desobediencia. Debemos obediencia absoluta al Padre. Amén. Dios habla y Dios actúa siempre a través del Hijo. Y ahora que el Hijo ya no está, que está en el cielo, Dios habla y actúa en la tierra a través de los hijos, que somos nosotros. Amén. Y que debemos ser el reflejo de su Hijo. Muchas veces pensamos, es muy difícil conocer a Dios. A Dios no lo podemos ver. Ahora Cristo, como sabía que no solamente Marcelo pensaba de esta manera, sino que mucha gente también pensaba de esta manera, dijo, bueno, está bien, si no pueden conocer al Padre, conózcanlo a través de las obras que yo hice.
Y ahí ya no podemos negar. Las obras están, se ven. Uno puede ver en su propia vida, yo puedo ver en mi vida lo que Cristo hace. Entonces yo no puedo decir Dios no es real, Dios no existe, porque yo puedo ver las obras que Él hace, aunque yo no lo puedo ver cara a cara, ¿se entiende? Entonces, si no lo podemos ver, si decimos Dios está muy lejos, yo estoy acá en la tierra, Él está allí en lo alto, en los cielos, bueno, por lo menos veamos al Padre a través de lo que el Padre hace. Y Dios hace cosas, ¿o no? Si hoy estamos acá, es porque el Padre ha hecho mucho con nosotros. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De qué nos libró Dios? ¿Dónde estaríamos hoy si no hubiéramos conocido a Cristo? ¿Quién sabe? A lo mejor volviendo de fiesta, borrachos, drogados, con familias destruidas. Así que si no podemos conocer a Dios porque no le vemos, lo podemos conocer por lo que Dios hace. Y ahí ya podemos confrontar a cualquiera que diga que Dios no existe. Dios existe porque Él hace cosas reales. El Padre, vemos que no actúa forzando al Hijo, sino que es el Hijo que voluntariamente decide agradar al Padre y obedecerle. Esto también se aplica para nosotros. Dios nunca nos va a obligar a obedecerle. Es nuestra vida, nuestra actitud de decir, yo te voy a obedecer, porque yo quiero que seas mi Padre, porque yo reconozco quién tú eres, Dios. Así que Cristo obedeció voluntariamente, el Padre nunca le impuso nada. ¿Nosotros cómo vamos a obedecer al Padre? Diga conmigo, voluntariamente, porque sabemos que es lo mejor. Amén. Cristo se sujetó. Cristo nunca actuó independientemente del Padre. Nosotros a veces nos movemos haciendo cosas y después vamos y le pedimos a Dios que bendiga lo que estamos haciendo. ¿O no? ¿Soy el único yo? Nos metemos a hacer cosas y después, Padre, yo te pido que bendigas esto que estoy haciendo. ¿Le preguntamos a Dios antes de hacerlo? ¿O nos metimos y después le pedimos que, y si estamos en problemas, le pedimos que nos saque el problema por algo que hicimos independientemente? Esto sucede. Y le sucede a los cristianos nuevitos y le sucede a los cristianos de años. ¿Cuántas veces? Señor, salvame, ayúdame. Señor, es que no estás, no te encuentro, no me estás ayudando, Señor, y tu palabra, y venimos y recitamos la palabra, y Dios te dice, ¿cómo te voy a ayudar si te mandaste solo? Cristo nunca hizo nada independientemente del Padre. Por eso mismo, la autoridad que Cristo tenía no era una autoridad usurpada, sino que era una autoridad delegada. Cristo no dijo, como yo soy Dios, me agarro de la autoridad y yo hago lo que quiero. No, era una autoridad que el Padre le delegó, porque el Padre tenía confianza en el Hijo y sabía lo que el Hijo iba a hacer. Nosotros sabemos que Cristo tiene toda autoridad y Él la delega a la iglesia, ¿verdad? ¿Lo sabemos? Él delega la autoridad sobre sus hijos. Pero no para que hagamos lo que nosotros queremos, sino porque Él tiene confianza de que nosotros vamos a hacer lo que Él espera que hagamos. Es diferente. Entonces no es que nosotros aprovechamos y nos agarramos de la autoridad de Dios y después hacemos lo que nos parece. Y estoy hablando de que esto es un riesgo serio aún en el ministerio también. ¿Cuántos ministros de Dios que Dios le ha dado autoridad luego han usado esa autoridad para hacer cosas para satisfacerse ellos mismos? Así que no estamos exentos nosotros, todos nosotros estamos expuestos a esas cosas. La autoridad que viene de parte de Dios es delegada, pero podemos llegar a usurpar esa autoridad y usarla para nuestra conveniencia, pero no es lo que el Padre quiere. ¿Amén? Dios nunca va a forzar nuestra voluntad, sino que quiere que voluntariamente nos alineemos a su voluntad. Parece un trabalengua, se lo digo de nuevo. Va de nuevo. Dios no quiere forzar nuestra voluntad, sino que Él quiere que voluntariamente nos alineemos a su voluntad. ¿Se entendió, verdad? Voluntariamente nos alineamos a su voluntad. Él quiere que seamos obedientes, que hagamos lo que al Padre le agrada. Si como hijos naturales en la tierra siempre buscábamos hacer lo que a nuestros padres le agradaban porque después sacábamos algún beneficio, ¿verdad? ¿O no?
Íbamos y le hacíamos un mandado a mamá y después estaban dadas las condiciones para pedirle algo. ¿O no? ¿O yo solo lo hacía de chico eso? ¿Yo era el único? No. ¿Mm? Le traíamos algo rico, algo que le gustaba a mamá o a papá, o hacíamos algo que le gustaba y después, papá, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Puedo ir a tal lado? Papá, ¿me prestás el auto? Nosotros hemos manipulado con esas cosas. Pero nosotros debemos hacer lo que al Padre le agrada, porque le amamos, no por el beneficio que podamos tener. Amén. No por miedo a Dios, sino por amor a Dios. No por imposición, sino por entender que estamos aquí en esta tierra con un propósito eterno que debe ser cumplido. Yo no quiero pasar por esta tierra y que algo de lo que Dios había establecido para mi vida no se cumpla. Por eso que yo voluntariamente debo decidir obedecerle a Dios para que pueda estar en sintonía con Él y todo lo que Él ha determinado sobre mi vida pueda ser llevado a cabo. Amén. Así que vamos a obedecer voluntariamente. Amén. Pablo expresa en una de sus cartas, dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, mi voluntad ya no es mi voluntad está sujeta a Cristo. Eso quiso decir Pablo. El Hijo que el Padre está buscando vive en nosotros y nosotros sujetamos nuestra voluntad a Él. Qué bueno sería poder llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo. Yo no hago nada por mí mismo. Cristo es el que vive en mí y Él es el que dicta todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que digo, lo que hablo. Él dicta todo. Ese es el Hijo que el Padre está buscando. Esos son los hijos que busca el Padre en la tierra. Amén. Por lo tanto, si imitamos a Cristo, vamos a ser los hijos que Dios está buscando. Ahora, le voy a plantear una pregunta. Estamos hablando de obediencia y también sabemos que debemos vivir por fe. ¿Qué es más importante, la obediencia o la fe? ¿Se hicieron esa pregunta alguna vez? La obediencia. Y la fe también es necesaria. ¿Sí? Miren, la fe no está relacionada solamente con creer eso que yo nunca vi y que espero que suceda, o eso que Dios me dijo, pero todavía no lo puedo entender, y yo digo, voy a aplicar la fe en eso, para que eso que Dios me mostró, o eso que Dios dijo, esa palabra que Dios trajo sobre mi vida, yo voy a creer que se va a cumplir y aplico la fe. Esa es una forma de aplicar la fe, o es una situación donde yo voy a aplicar la fe. Pero la fe también está relacionada, y esto es mucho más cercano. La fe está relacionada con creer y con accionar todo aquello que el Padre ya dijo que iba a suceder. La fe está relacionada con accionar cada una de las promesas que hay en la palabra para que se cumplan en mi vida. O sea, no es lo que Dios va a decir, sino sobre lo que Dios ya dijo. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Y yo debo usar la fe para accionar estas cosas. La expresión máxima de la fe, y contestando a la pregunta que hicimos recién, la expresión máxima de la fe es la obediencia en la dirección de lo que tengo que hacer para accionar lo que ya ha sido establecido. Y se los digo de nuevo. La expresión máxima de la fe es la obediencia en la dirección de lo que sé que tengo que hacer para poder accionar lo que ya ha sido establecido por el Padre desde la eternidad. La fe sola no funciona si no hay obediencia, porque yo a través de la obediencia aplico la fe y acciono. A mí me llama la atención que allí en Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, y habla de grandes hombres de Dios, y habla de otras personas que por ahí no fueron tan trascendentes, pero los nombra como héroes de la fe. Y a mí me llama la atención de que no aparece Cristo como héroe de la fe. Y uno piensa, más fe que Cristo. ¿Quién puede tener más fe que Cristo? Pero la Biblia sí habla acerca de Cristo y dice, por cuanto fue obediente
O sea, la fe es importante y podemos llegar a ser héroes de la fe. Pero es la obediencia, junto con la fe, la que acciona las cosas que el Padre ya determinó. ¿Se entiende? Así que vamos a ser obedientes y vamos a ser hombres y mujeres de fe. Amén. Pablo decía en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y a veces suena hasta medio pedante eso, ¿no? ¿Cómo van a decir, imiten lo que yo hago? Yo no me animaría. Ahora, ¿ustedes creen que Pablo era perfecto? No tenía ningún defectito, por eso él lo decía. No, él era hombre como cada uno de nosotros, sujeto a las mismas pasiones, a las mismas pruebas, a las mismas luchas. Pero él sabía que había algo que se había reproducido en su interior, y era Cristo. Y él decía, imiten de mí todo lo que vean que hay de Cristo. En otra oportunidad Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo ya no vivo, yo ya no decido. Cristo es el que vive en mí. Entonces yo vivo tranquilo y en paz, porque todo lo que yo haga va a ser un reflejo de lo que el Hijo haría. Lo que yo diga es lo que el Hijo diría. Lo que yo pienso es lo que el Hijo pensaría. Entonces yo vivo tranquilo. Mi margen de error es muy pequeño. ¿Cuándo me voy a equivocar? Cuando deje meter un poquito de carne. Pero si Cristo vive en mí, entonces yo soy un reflejo de Cristo. Y si estoy siendo un reflejo de Cristo, y Cristo es como el Padre, quiere decir que estoy en una relación de paternidad con Dios. ¿Cuántos queremos llegar a eso? Yo quiero. Ya somos 3, 4, 5. Yo debo hacer lo que hizo Cristo. Mi vida debe manifestar la paternidad de Dios. Pero el desafío también no es solo reflejar la paternidad de Dios en mi vida, sino que también yo pueda generar paternidad en otros. Y en esto nos vamos a detener un poquito. Miren lo que dice Isaías 9:6. Aquí está hablando el profeta Isaías acerca de Cristo. Cristo aún no había venido a la tierra, pero hay una descripción preciosa acerca de Jesús y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado va sobre su hombro. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué dice Padre eterno si está hablando del Hijo? No está hablando de Dios. No está hablando de Cristo este pasaje, no está hablando de Dios Padre. Y dice que va a ser llamado Padre eterno. ¿Estará mal la traducción? Porque Cristo, como Hijo, llegó a ser como el Padre. Entonces Él hoy puede ser Padre hacia los que vienen. ¿Amén? ¿Lo entendieron eso? Como Cristo fue Hijo conforme al corazón del Padre, Él tiene el derecho de ser Padre de muchos. Bajemos a nosotros ahora. Si nosotros llegamos a ser hijos conforme al corazón de Dios, ¿qué quiere Cristo hacer de nosotros? Que seamos padres de otros. ¿Amén? Este pasaje a mí me está mostrando que el Hijo es como el Padre. Hemos leído muchos pasajes acerca de que Cristo decía yo soy el reflejo del Padre. Aquí lo confirma y lo dice Isaías antes de que Cristo viniera a la tierra. Con lo cual yo veo que aquí hay un plan divino perfecto y eterno. El Padre se reproduce en el Hijo y en esta relación de paternidad los hijos llegan a ser como los padres y los hijos adquieren el derecho de reproducirse en otros y tener hijos. ¿Sí? Debemos llegar a un tiempo donde nosotros también podamos transferir paternidad sobre otras personas.
Transferir paternidad es dar vida a las personas, morir a nosotros mismos para que Cristo se pueda reproducir en otros. Como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo muero a mí mismo para que Cristo pueda reproducirse en personas que están al lado mío. Cristo murió para darnos vida, dice la palabra. Si nosotros morimos a nosotros mismos, podremos dar vida a otros. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué desafío grande, ¿no? Pero lindo. Hay una fuerza que es sobrenatural y es el amor de Dios. El año pasado hablamos acerca del amor sobrenatural de Dios. No sé si se acuerdan. El amor de Dios es la mayor fuerza en la tierra porque el amor es la representación misma de lo que es Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dios es amor. La gente hoy busca ser amada en la tierra, ¿o no? Hay gente que tiene de todo, pero no tiene amor y anda desesperada en la vida. La gente busca hoy ser amada. Y el amor de Dios es la fuerza más grande. Es sobrenatural. El amor de Dios provoca cambios, produce transformaciones en las vidas, ¿o no? Cuando conociste a Cristo, ¿no te diste cuenta que Él te amaba y dijiste, no puede ser, no lo entiendo, Dios a mí me ama, sí, Dios me ama, y ahí entregaste tu vida? Porque el amor es sobrenatural. El amor representa a Dios y la gente está dispuesta a todo a cambio de sentirse amada. Es así. Si nosotros, como hijos de Dios, podemos experimentar su amor, entonces vamos a ser cautivados y vamos a estar dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio para que otros también puedan conocer el amor de Dios. Lo que hemos recibido por gracia, lo vamos a dar por gracia. Pero hasta que no nos demos cuenta de cuánto Dios nos ama y cuánto Él hace por nosotros y cuánto Él nos ha dado, no vamos a renunciar a nosotros mismos. Pero cuando el amor de Dios nos cautiva, ya no nos importa nada y lo único que queremos hacer es que muchos conozcan el amor de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? El amor de Dios en nuestras vidas debe producir renuncia a lo que nosotros somos, para que Cristo pueda vivir en nosotros, pero también para que otras personas puedan ser impartidos de la vida de Dios a través de lo que Él ha hecho en nosotros. Y este es un tiempo donde Dios nos está desafiando a empezar a impartir todo lo que hemos recibido por gracia. Dios nos ha tenido un tiempo donde nos estuvo impartiendo, nos estuvo ministrando de manera personal. Nos estuvo formando y lo va a seguir haciendo, porque aún debemos aprender mucho. Pero llega un momento donde lo que hay de Cristo en nosotros debe reproducirse en otros también. Cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos, por entendimiento y porque es el amor de Dios que provoca eso en nosotros, entonces podemos andar por la vida y nada nos va a afectar, nada nos va a herir, nos van a hacer cosas, pero eso no nos va a marcar. Ahora si nosotros renunciamos porque tenemos miedo a Dios, porque el pastor nos dijo que tenemos que volcar nuestras vidas en otros, nos van a hacer cosas y nos van a herir, van a quedar huellas en nuestras vidas. Entonces si el amor no es el verdadero motivador de que nosotros podamos reproducirnos en otros, arrancamos mal. Pero si el amor de Cristo nos cautiva de tal manera que ya estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario, a hacer todo lo que Cristo hubiera hecho y aún mucho más que eso, por más que te critiquen, por más que te ofendan, nada te va a afectar, vas a seguir adelante porque sabes lo que estás haciendo. Amén. Debemos ser llenos en este tiempo del amor de Dios. Debemos ser entendidos lo que es ser un hijo de Dios. Como hijos estamos llamados a manifestar paternidad. Paternidad de Dios en nosotros y paternidad hacia otros. Así que tenemos dos funciones para cumplir. Primero, llegar a ser hijos como Él quiere. Y después eso
que estamos viviendo nosotros de ser hijos, poder impartirlo a otros para que puedan llegar a ser hijos. Amén. Tenemos que revisar dónde nos movemos, con quién nos damos y qué estamos impartiendo. Ahora, Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Qué imitaba Pablo de Cristo? No solamente imitaba a Cristo predicando, Cristo predicaba, Pablo predicaba. No solamente Pablo imitaba a Cristo haciendo milagros, que Cristo hizo milagros también, ¿no? Y Pablo también iba, y la gente era sanada, la gente era transformada. Pero lo que Pablo más reprodujo de Cristo no eran las obras de Cristo, sino la esencia de Cristo. Lo que Cristo era, eso es lo que Pablo más impartió. Predicó, sí, predicó. Hizo milagros, sí, hizo milagros. Pero lo que más hizo fue marcar vidas. Lean cualquiera de las cartas de Pablo y van a ver cuando él se dirige a personas y cómo se dirige hacia esas personas. Y podemos ver que esas personas tenían huellas, tenían marcas de lo que era la vida de Pablo en ellos. Lo que más impartió Pablo fue la esencia de Cristo en otras personas. Y nosotros estamos llamados a eso también. 1 Corintios 4, vayamos por favor. Versículo 14 al 17. Primera Corintios 4, 14 dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, dice, ¿como a qué? Como a hijos míos, amados. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí habla de ayos. Ayos son instructores, son maestros. Acá de qué dice Pablo, por más que tengan 10.000 maestros, no van a tener muchos padres. Y a veces nos hemos conformado con que haya maestros sobre nuestras vidas que nos enseñen. Eso está muy bueno. Y yo doy gracias a Dios por muchas personas que a mí me enseñaron a amar a Dios. Recuerdo desde la escuela dominical, las años ahí que me enseñaron, y en mi casa lo que mis padres me enseñaron, y luego cuando fui un poco más grande, y pastores, y gente que me ha enseñado a amar a Dios. Esos son los ayos. Maestros puede haber muchos, instructores muchos, pero padres pocos, dice Pablo. Pablo dice acá algo que me encanta. Dice, primero dice, no los quiero avergonzar, sino amonestarlos como hijos. Pablo tenía una relación íntima con sus hijos. Estábamos hablando de hijos espirituales, no hijos naturales, ¿no? Y dice, por más que tengan muchos maestros, no van a tener muchos padres. Dice, porque yo los engendré por medio del Evangelio. Una cosa es alguien que te enseñe y otra cosa es alguien que te engendre en el Evangelio. Engendrar está relacionado con transmitir vida. Engendrar está relacionado con lo que yo soy, impartirlo en otros. No lo que yo sé, sino lo que yo soy. Yo puedo saber mucho y enseñar muy bien, pero puedo reproducir muy poco porque tengo poco. Esto de ser hijo tiene que ver con lo que hay en mí, que yo puedo reproducir en otros. Es distinto lo que yo puedo enseñar a lo que yo puedo impartir. Un hijo tiene que ser impartido y enseñado también. Dice, y aquí habla de Timoteo, dice, les envío a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo muchas veces hablaba de personas, pero a veces también se refería a personas y decía, es mi hijo. Quiere decir que no solamente había sido un maestro, sino que había impartido. Dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo sabía que como Cristo vivía en él, lo que él podía impartir en otros, ¿a qué era? Cristo. Amén. Pablo los engendró como hijos espirituales, dice, por medio del Evangelio.
Hasta que yo no logre morir a mí mismo, no voy a poder dar frutos de paternidad. No voy a poder engendrar en otros las cosas de Dios. Porque mientras haya cosas de la carne, y eso también se va a transmitir. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar a ser perfectos? No. Pero como decía Nancy, estamos tratando que cada vez haya menos pecado en nosotros, cada vez haya menos obras de la carne, que cada día nos ocupemos más de lo que es de Dios y lo que no es de Dios se vaya haciendo cada vez más chiquitito. Entonces, cuando Cristo crece en mí, yo eso lo puedo reproducir en otros. Y Dios nos ha llamado a eso en este tiempo, a que el Hijo se reproduzca en nosotros, pero que lo que hay de Cristo en nosotros pueda ser reproducido en otros. Yo puedo llegar a tener muchos discípulos, puedo llegar a tener muchos hermanos en la fe, puedo llegar a tener, como decía Pablo, muchos compañeros de milicia, pero hijos espirituales es otra cosa. Diga conmigo, Dios nos está llamando a engendrar hijos espirituales. Amén. Amén. Timoteo, aquí hablábamos de Timoteo. Si ustedes leen la historia, Timoteo fue enseñado por su madre y su abuela. Fue enseñado en la fe. Pero quien lo hace hijo espiritual es Pablo. No fue ni su abuela ni su madre. Gracias a Dios por los maestros. Pero tiene que venir alguien que engendre a Cristo en nosotros. En el caso de Timoteo fue Pablo. La paternidad se debe transferir por muchas generaciones. Yo hoy dejo que Cristo se reproduzca en mí. Yo tengo que reproducir a Cristo en mis hijos naturales y en mis hijos espirituales también, para que estos hijos dejen que el Hijo se reproduzca en ellos y ellos a su vez puedan impartir al Hijo a otros. Y Dios es multigeneracional. Así que lo que hoy nosotros estamos comenzando a hacer, debemos orar para que trasciendan muchas generaciones. Y que de aquí a mucho tiempo alguien pueda decir, mi tatarabuelo espiritual Sergio Troncoso marcó en mí esto, porque lo marcó a mi abuelo espiritual, lo marcó a mi padre espiritual, y así. Lo que Sergio Troncoso hizo en el año 2015, yo hoy estoy viviendo en el año 2080, y lo que él impartió a gente que estuvo encima mío, yo hoy lo estoy viviendo también. Qué lindo, ¿verdad? ¿O no? Amén. Y cuando digo Sergio, digo cualquiera de nosotros. Dios quiere transmitir paternidad por generaciones. Ahora, la paternidad no solamente, dijimos que paternidad es transferir al hijo, es reproducir al hijo en otras personas y en nosotros mismos tiene que ser reproducido. Ahora, ¿para qué queremos que el hijo se reproduzca en nosotros? ¿Solamente para que Él nos sane, para que Él nos prospere, para que Él nos bendiga, para, no sé, que Él nos dé un propósito en la vida? Debemos ya olvidarnos de nosotros mismos, dejar de lado nuestras necesidades y ocuparnos de transferir lo que hemos recibido por gracia, que eso sirva para que se pueda engendrar Cristo en otras personas. Amén. Yo sé que están ahí pensando, yo también sigo pensando, mientras estoy soltando esto, yo sigo pensando porque para mí es muy fuerte. Pero qué lindo es que una persona diga, yo estoy haciendo lo que me enseñó mi Padre espiritual, porque yo vi en Él que Cristo vivía. Él engendró en mi vida a Cristo. No solamente me enseñó el Evangelio, no me habló de las promesas de Dios solamente, sino que engendró el carácter de Cristo en mi vida. Y de eso se trata, la paternidad. Amén. Y esto que debemos reproducir de Cristo en otros
debe permanecer en el tiempo. La paternidad tiene que ver con quién me coloca el ADN de Cristo para que yo llegue a ser como Cristo y para que me pueda reproducir en otros. Sabemos todo lo que es el ADN, ¿verdad? Así que paternidad tiene que ver con quién me coloca el ADN de Cristo, no con quién me enseña las historias de Cristo. Son necesarios los maestros y gracias a Dios por personas que han influido en nosotros. Pero tiene que llegar un momento que todo eso que está sucediendo con nosotros, todo eso que hemos aprendido durante mucho tiempo, es como que hoy muchas de esas cosas están cobrando vida recién hoy. No sé si les pasa a ustedes o me pasa a mí nada más. Y ahora decimos, eso que yo aprendí hace mucho, ahora es vida. Antes era información, ahora es vida. De eso se trata, engendrar vida. El Hijo tiene que ser engendrado en nosotros. ¿Cuántos quieren que el Hijo sea engendrado y se reproduzca en nosotros y a través de nosotros se reproduzcan muchas personas? Y que no seamos solamente maestros de las personas, sino que seamos los padres espirituales, los que sembraron el ADN de Cristo en otros. Donde no hay paternidad, no hay gobierno. Escuche bien. El gobierno coloca orden en un lugar. El gobierno establece patrones, establece leyes. El gobierno establece un marco. El gobierno regula comportamientos. Eso es lo que hace un gobierno. Ahora, donde no hay paternidad, no hay gobierno. Si no hay paternidad de Dios en nuestras vidas, entonces Dios no puede gobernar en nosotros. Quiere decir que seguimos nosotros teniendo el control. Para que Él llegue a gobernar absolutamente en nuestras vidas, tiene que haber paternidad. O dicho de otra manera, no va a haber paternidad si Él no nos gobierna por completo. Dios quiere manifestarse en nosotros como nuestro Padre. Pero también es importante tener en la tierra un Padre espiritual o un Padre ministerial que nos ayude a que Cristo se pueda reproducir en nosotros. Tiene que haber una persona que nos ayude a poder desarrollar ese llamado que Dios puso en nuestras vidas. Si Dios te puso un llamado, es bueno que haya alguien que te ayude, que te acompañe, que te dirija, que ore por vos, que te diga, mira, vamos a buscar juntos dirección de Dios. Supongamos, no sé, que Sergio tiene un llamado a ser pastor. Tiene que haber alguien que engendre el ADN de Cristo para que ese llamado pueda ser cumplido. Una persona que le diga, yo te voy a acompañar. Yo quiero ayudarte a desarrollar ese llamado que Dios puso en tu vida. Es importante personas que puedan engendrar en nosotros a Cristo. Es importante que haya gente que nos ayude a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra. Que haya gente que nos ayude a alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Y esto no alcanza solamente con traer un mensaje y predicar. Esto se alcanza con pasar tiempo con la persona. Ir sembrando las semillas hasta que esa semilla produzca un fruto. Dijimos que donde no hay paternidad no hay orden. Dios creó todo, ¿verdad? Dios creó todas las cosas. Ahora Él pudo gobernar la tierra porque puso orden. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Que dice 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no había orden. Después vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y dijo Dios y empezó a poner orden. Cuando Dios pone orden, puede gobernar. Si no hay orden en la vida, Dios no puede gobernar. Y cuando Dios no puede gobernar y no hay orden en la vida, nuestra vida está vacía. A veces le decimos, Dios, yo quiero que me llenes. Y Dios te dice, no te puedo llenar porque no hay orden. Si no hay orden, yo no puedo gobernar y por más que yo tenga la autoridad, yo no te voy a imponer. Entonces yo no te puedo llenar porque no estás ordenado.
Y qué bueno, el año pasado estuvimos trabajando en nuestras vidas, ¿no? En ser edificados como casa espiritual. Eso puso orden. Yo sé que cada uno de nosotros nos hemos ordenado muchas cosas y hay cosas que todavía nos faltan. Pero tomamos la decisión de ordenarnos, ¿verdad? Si no hay orden, no puede haber gobierno. Y si no hay gobierno, hay vacío. Así que ya no le pidas a Dios que te llene. Pedile, Dios, yo quiero que tú gobiernes. ¿Cuáles son las cosas que yo debo ordenar para que tú puedas gobernar, para que de esa manera puedas llenar? Yo digo, qué precioso que es lo de Dios. Es tan sencillo. A veces nosotros empezamos por el final. Pero aún Dios te da los puntos en orden como deben ser cumplidos. ¿Dios nos creó? Sí. Antes de llegar a Él estábamos desordenados y vacíos. Sí. Dios quiere establecer su orden y su gobierno para poder llenarnos. ¿En qué etapa estamos? Así que diga conmigo, si no hay orden, no hay gobierno. Y si no hay gobierno, no hay plenitud. Amén. La paternidad no es para sanar mi autoestima o para solucionar mis problemas. La paternidad es para llegar a ser como Cristo el Hijo y tener su misma naturaleza. Ahora, quiero que vayamos rápidamente a ver la importancia de reconocer paternidad en otros. Este es un poquito centro del mensaje. Dijimos que debemos ser hijos. Hijos como el Hijo. Para poder ser padres como es el Padre y como es el Hijo. Parece un trabalengua, pero ustedes lo entienden ya porque venimos estudiando esto hace un tiempo. Así que, si hay paternidad, hay gobierno. Y si hay gobierno, hay autoridad. Dios trae orden en las vidas que se mueven bajo paternidad. Paternidad de Dios. Y paternidad también de hombres y mujeres que Dios pone sobre nuestras vidas como padres espirituales. Cuando esto sucede, se establece su gobierno y Él nos puede delegar autoridad. Así que yo me debo sujetar a Dios en primer lugar y querer ser un hijo de Dios. Pero Dios va a poner personas al lado de mi vida para acompañarme a desarrollar a Cristo en mi vida. Yo me debo sujetar al Padre, pero también debo estar sujeto a esas personas y honrar que Dios pone y que me sirven para que yo pueda reproducir al Hijo en mi vida. Cuando nosotros estamos en este orden, entonces Él va a delegar autoridad sobre nosotros. Y cuando tenemos la autoridad delegada por Dios, entonces no hay nada que no podamos hacer. Mientras tanto, si no llegamos a eso, vamos a estar limitados. Ahora, ¿cómo debe ser mi relación con quien Dios pone sobre mi vida como un padre espiritual? Yo debo cuidar a esa persona, la debo guardar, debo honrar y debo ayudar también a quien es mi padre espiritual, debo velar por su vida, debo cubrirlo en oración y también cubrir sus necesidades, estar allí, pasar tiempo, debo amar a esas personas. Si yo no entiendo paternidad, retraso el propósito de Dios para mi vida. Dios es Padre y Él quiere reproducir hijos que pasan a ser padres de otros, para engendrar otros hijos que van a ser padres de otros y así el diseño de Dios permanece. Amén. Si yo no entiendo paternidad, retraso el propósito de Dios en la tierra. Dios hace su obra a través de hijos. Dijimos que se transforman en padres, a los cuales le delega la honra de reproducirse en otros. Yo debo tomar como una honra de parte de Dios que Él me haya escogido a mí, a pesar de lo que yo soy, para poder reproducir a Cristo en otros. Es una honra. Cristo se sujetó al Padre y el Padre lo honró y le dio autoridad para poder engendrar hijos como Él. El mismo modelo. Lo que un Padre espiritual en la tierra produce en nuestras vidas, termina de completar la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Dios está allí en los cielos y podemos tener una relación con Él, pero Él también va a poner personas
para que sea nuestra guía, nuestro Padre espiritual que pueda engendrar a Cristo. Y cuando tenemos un Padre espiritual sobre nuestras vidas, entonces se completa la paternidad de Dios sobre nosotros. Hay gente que por ahí dice, no, yo no necesito a nadie, yo me relaciono solo con Dios, yo ni voy a la iglesia, a mí la gente no, yo no quiero tener nada que ver con la gente porque yo me relaciono con Dios, Dios es mi Padre. Así te va a ir, no te das problema. Y el nivel más alto de la paternidad de Dios en nuestras vidas se va a dar el día que nosotros también podamos ser padres espirituales de otros. Ahí vamos a estar completos. Dijimos que en nuestras vidas, ¿cuándo estamos completos? Cuando Dios es nuestro Padre y tenemos un Padre espiritual que nos engendra a Cristo. ¿Y nosotros cuándo vamos a estar completos? El día que podamos ser padres espirituales de otros. Ese día se completa nuestra paternidad. Yo quiero llegar a eso. Amén, yo quiero llegar. Vamos a 2 Timoteo 1. David, ¿me puedes ayudar? Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 7. ¿Lo tienen todos allí? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, dice a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí dice este pasaje que Timoteo recibió de sus parientes la fe. Pero el propósito, la unción, la revelación, la autoridad y el gobierno lo recibe a través de Pablo, por la imposición de manos. Gracias a Dios por sus parientes que lo iniciaron en la fe. Pero tuvo que venir alguien que active el ADN de Cristo. Tuvo que venir alguien a través del cual la unción, la autoridad, el poder y todo lo que Dios tiene fue transferido a esa persona. Y esa persona fue Pablo. La imposición de manos es un símbolo de transferencia y es un símbolo de impartición. Me gusta mucho la relación de Pablo con Timoteo. Dice, primero lo nombra, dice Timoteo, mi hijo amado. Y luego miren lo que dice Pablo que hacía. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo era el padre espiritual de Timoteo y él anhelaba estar con Timoteo. Él quería estar. Él ya había pasado mucho tiempo, ya había impartido sobre él, pero dice, me acuerdo de los tiempos y yo quiero estar contigo. Estaban viajando, Dios los había llevado a predicar la palabra. Pero un padre espiritual anhela estar con su hijo. Y de la misma manera un hijo tiene que anhelar estar con el padre, porque cuando un hijo espiritual está con su padre espiritual, es impartido, es ministrado. La vida de Dios se suelta sobre él. Y un padre espiritual anhela estar con sus hijos. ¿Por qué? Porque uno empieza a ver el fruto. Uno ve que lo que uno transfiere sobre otro, o lo que uno imparte que es de Dios sobre otro, transforma esas vidas, prepara para la obra, para el ministerio. Por eso que Pablo se gozaba y decía, yo quiero pasar más tiempo con vos, Timoteo, quiero que estemos juntos. Porque en la paternidad espiritual se disfruta. Su familia lo inició en la fe.
Pero hubo un hombre que fue Pablo, que fue el que transfirió paternidad sobre Timoteo. La paternidad tiene que ver con tomar una visión, manifestar esa visión, impartir esa visión y continuar esa visión. Si lo que Dios puso en mí se reproduce en otros, entonces hay paternidad. Y estamos en una casa, la casa de la presencia de Dios, donde Dios trajo una visión, ¿verdad? Conocemos, ¿no es cierto? ¿Para qué Dios nos estableció en este lugar? Un lugar para tener intimidad con Él. Un lugar para conocerle a Él. Un lugar para verle obrar a Él. Un lugar donde se van a formar personas con mentalidad de reino para producir resultados en el reino. Esa es la visión de esta casa. Y cuando hay paternidad, tiene que ver con tomar una visión, manifestar esa visión, poder compartirla, pero también poder impartirla para que todos puedan captar y tomar esa visión y poder continuar esa visión también. Todos los que están en esta casa ya saben para qué estamos en esta casa, ¿verdad? Entonces la visión, yo puedo recordarla simplemente y decir que otros la hagan, o yo puedo esa visión tomarla. Yo puedo impartirla a otros y yo puedo ser de las personas que le van a dar continuidad a la visión. Dios nos dio una visión a nosotros como pastores de esta casa. Ahora, nosotros como pastores en este lugar podemos encontrar en ustedes hermanos en la fe, y eso está bueno. Podemos para ustedes ser pastores simplemente, que los cuidamos, o podemos llegar a ser padres. No es lo mismo ser pastor que ser padre. Nuestro deseo con mi esposa es poder llegar a ser padres espirituales. Poder engendrar a Cristo en ustedes y poder engendrar la visión para que ustedes también la puedan reproducir en otros. Y que haya continuidad. Y que de acá a 50 años, si Cristo no vino antes, yo seguro ya no voy a estar. Pero que los que vienen por detrás hayan podido reproducir a Cristo en otros y la visión de la casa haya podido ser impartida. De tal modo que de acá a 50 años la misma visión continúe. No haya que cambiarla. Seguramente Dios la va a ir enriqueciendo la visión. Pero no va a ser cambiada porque cuando Dios llama a algo, Él no cambia. Y nuestro deseo es no solamente ser para ustedes hermanos en la fe, o ser solamente pastores, que es mucha honra también para nosotros, pero sí nuestro deseo sería poder engendrar hijos espirituales en esta casa. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículos 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo quiero ser imitador de aquellos que me inspiran. Yo quiero ser imitador de aquellos que me desafían.
para que Cristo se reproduzca en mí. Yo quiero ser imitador de aquellos que me alientan en la fe. Yo quiero ser imitador de aquellos que ponen su vida para que yo crezca. Yo quiero ser imitador de esas personas y yo quiero honrar a esas personas. Seguramente has tenido muchas personas que han marcado tu vida. Algunos te habrán enseñado, pero es necesario que haya alguien que te engendre a Cristo y que engendre la visión sobre tu vida. Si Dios pone sobre nosotros a alguien que logre eso, nosotros nos estaremos formando para luego también poder engendrar a Cristo. Nosotros vamos a ser hijos, pero también nos vamos a transformar en padres. Desarrollar la paternidad requiere tiempo y mucho esfuerzo también. Dijimos que es renunciar a nosotros mismos para que Cristo pueda reproducirse en otros. Ahora esto es muy importante. Si queremos ser hijos, debemos mostrarnos como hijos. Debemos desear ser hijos. Y debemos pasar tiempo para ser impartidos. Con Dios, en primer lugar. Si queremos ser hijos verdaderos de Dios, debemos mostrarnos como hijos. Debemos desear ser hijos. Y debemos pasar tiempo con Dios para ser impartidos. Si queremos ser completados, dijimos que para ser completados, Dios va a poner a alguien sobre nosotros como Padre espiritual. Hacia esos padres espirituales debemos mostrarnos como hijos. Debemos desear ser hijos. Y debemos pasar tiempo para ser impartidos. Amén. Si no te alcanzan las horas del día por todas las cosas que haces y no tenés tiempo para pasar con Dios, estamos en problemas. Pero si no tenés tiempo también para pasar con personas que reconoces que pueden engendrar a Cristo en tu vida, no vas a ser completo. Este es un desafío para nosotros. Decimos, yo quiero ser hijo de Dios, pero no tengo tiempo. Para ser hijo hay que invertir tiempo. Yo quiero ser un hijo de Dios. Un hijo como Cristo. Y yo sé que también me debo transformar en padre para engendrar otros hijos. Debo quererlo, si yo no lo quiero. Recuerden que es voluntad. Yo debo alinear mi voluntad a la voluntad de Dios para que todo lo que Él determinó pueda ser cumplido. Debemos llegar a ser hijos verdaderos de Dios, pero también tener padres espirituales en la tierra. De esta manera vamos a poder manifestar la paternidad hacia otros. Amén. Que el Espíritu Santo nos esté hablando. No significa que el pastor tiene que ser el padre espiritual de todos. No podríamos. Pero sí, nuestra oración como pastores de esta casa es que Cristo pueda reproducirse en nosotros. Que Cristo ponga personas sobre cada uno de ustedes. Que impartan la esencia de Cristo. Y que cada uno de ustedes, y nosotros también como pastores, podamos renunciar a nosotros mismos para poder engendrar hijos. El diseño de Dios, el principio fue una familia y cómo se reprodujo a través de hijos.
Ese es el diseño de Dios, iglesia. Pero para ser hijo hay que mostrarse hijo. Dios no falla. Está garantizado. Pero la persona que Dios ponga sobre tu vida puede fallar. Es más, te va a fallar. Igual honremos a esas personas que Dios pone para cuidarnos, para guiarnos, para ayudar a que Cristo se desarrolle en nosotros, el llamado que hay en nuestras vidas se pueda desarrollar en tiempo y forma. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. El modelo que tenemos como hijos es Jesucristo. Y a Él queremos imitar. Señor, si no hay orden, no puede haber paternidad. Si no hay paternidad, no hay autoridad. Y si no hay paternidad, estamos vacíos. Te damos gracias, Señor, por tanta gente que a lo largo de los años nos han enseñado, nos han formado, nos han instruido y muchos nos han mostrado también con su ejemplo lo que es ser un hijo de Dios. Queremos que Cristo se reproduzca en nosotros. Queremos tener el ADN de Dios. Por eso que nos esforzaremos, invertiremos tiempo, Señor, en nuestra relación contigo. Así como Pablo esperaba encontrarse con sus hijos, nuestro Padre allí en los cielos espera encontrarse con nosotros cada día. Pero también, Señor, pedimos que tú en este tiempo estés poniendo sobre nuestras vidas verdaderos padres espirituales que completarán la paternidad tuya, Señor, que engendrarán a Cristo y la visión con la cual, Señor, tú nos has puesto en este lugar. Engendrarán esa visión para que nosotros, Señor, nos alineemos con ella, trabajemos por ella y la podamos reproducir en otros. Señor, queremos mostrarnos como hijos en relación a aquellas personas que si tú aún no las has puesto, las irás poniendo. A las cuales podremos imitar. Porque tendrán errores seguramente, Señor. Pero nosotros podemos discernir en lo espiritual cuando algo está siendo impartido. Gracias por esas personas, Señor. Y gracias porque tú también estás formando nuestros corazones para que cuando Cristo se reproduzca en nosotros, nosotros podamos reproducir a Cristo en otros. Señor, yo sé que aquí, de esta casa, de las personas que hoy están, a través de ellos, Señor, y por medio de la impartición, se levantarán hijos del reino. Muchos hijos, Señor, muchos hijos para el reino. Se levantarán ministerios, Señor, a través de personas que tomamos la decisión de morir a nosotros mismos, no ser más yo nosotros, sino que sea Cristo en nosotros y lo que recibimos por gracia poder impartirlo en otros, para desafiarlos, Señor, para desafiarlos, animarlos en la fe, para ayudarlos a crecer, Señor, como hombres y mujeres temerosos y obedientes de Dios, con propósito en la tierra, Señor, con ministerios grandes que afectarán a miles de personas, Señor.
Ayúdanos, Señor, a reconocer paternidad en otros y dejarnos ministrar y ser impartidos por aquellos, Señor, que nos preceden, por aquellos que han alcanzado un nivel de madurez, por aquellos, Señor, que tienen el ADN del Padre y pueden reproducirlo en nosotros. Señor, gracias por esas personas que vendrán. Y gracias también por lo que seremos nosotros hacia otras personas. Llénanos de ti, Dios. Te necesitamos, queremos hacer tu obra, Señor. Queremos agradarte como Cristo, que Él era Dios, pero Él no hizo nada por sí mismo, Señor. Queremos rendir en esta mañana todos nuestros planes, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todos aún rendir en nuestras coronas, lo que hayamos alcanzado, Señor, lo rendimos a ti para obedecerte y para hacer tu voluntad. Espíritu Santo, ya no hay nada que yo tenga que decir. Eres tú el que tiene que regar esta semilla para que crezca. Yo te alabo, Señor, te bendigo. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Queremos ser como Cristo. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Allí donde estás, yo te invito a que hables con Dios. En tus propias palabras. Si Dios te está desafiando con la palabra en este tiempo, si Dios te está hablando acerca de ser hijo, que hables con el Padre y que le expreses tu deseo de ser un hijo como Él está buscando. Pedile que Él ponga un Padre espiritual sobre tu vida, que te ayude a desarrollarte. Y también orar por lo que viene por delante, por las personas que Dios te pondrá, para que vos puedas reproducir a Cristo en ellos. Si es tu deseo ser un hijo de Dios, completar la obra de Cristo en la tierra, es el momento de intimidad con Dios, allí donde estás. Padre, tú conoces los corazones, aun los pensamientos, las intenciones, tú estás escuchando cada oración en esta mañana. Dios, nosotros como pastores de esta casa, queremos que esta iglesia no se llene de personas, sino de hijos. Personas que sean como el Hijo. Personas a las cuales podamos mirar y poder ver al Padre, porque estamos viendo al Hijo. Ese es nuestro deseo, Señor. Más allá de los ministerios que tú puedes levantar, más allá, Señor, de las personas con una alta capacidad para servirte, más allá de eso, Señor, nuestro deseo es que esta casa se llene de hijos, hijos de Dios. Aleluya, Señor. Que tu palabra produzca fruto al 100%, Señor. Que tu palabra nos desafíe en este tiempo, que tu palabra nos lleve a tomar decisiones. Bendito eres, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que tengamos un precioso día hoy disfrutando con la familia, que tengamos una preciosa semana, una semana de victoria, una semana, Señor, de alcanzar propósito, una semana de hacer proezas en tu nombre, Señor. Bendecimos tu pueblo, aún los que no han podido venir en esta mañana. Señor, bendecimos a José y Tere, gracias por este viaje que ellos están haciendo ahora en un rato, que sea un tiempo precioso para ellos como matrimonio. Señor, bendícelos, guárdalos en la ida, en las vueltas, Señor, allí donde ellos estén, que puedan disfrutar de lo precioso que tú has creado, Señor, que sea un tiempo de recreación para ellos como familia, Señor, bendícelos. Sea tu nombre bendito ahora y siempre. Amén. Amén.